justamente de ese pedido del que hablaba Sara, que sí, que no, que sí, que no, que los demás sectores, por ejemplo, que estaban en la fase 4, que recién podrían reabrir sectores comerciales. Consultábamos, sí, en esta cumbre de poderes, qué es lo que hizo el presidente de la República, porque si bien a puerta cerrada se pudo hablar un tema, trascienden muchos temas que se pudo haber tratado ya también ahí adentro y consultamos al respecto también durante la conferencia de prensa. Específicamente le preguntábamos si en esta cumbre de poderes, donde estaban los representantes, digo bien, autoridades máximas de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, recordarán ustedes que aquella tarde del 10 de marzo pasado, esta reunión también se dio en el Palacio de Gobierno en horas de la tarde cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los convocaba. ¿Qué surgió después de esa reunión de cumbre de poderes? El pasado 10 de marzo se decretaba la cuarentena a nivel país. Entonces, lo que se presumía era que el presidente de la República lo que pretendía en esta reunión es darles un informe de estas 8 semanas de cuarentena que se llevó a cabo, o que se sigue llevando a cabo en nuestro país, tercer día de cuarentena inteligente, ya ahora una fase 1, y que posteriormente para la quincena del mes de abril, del mes de mayo, digo bien, se liberaría las demás fases. No solamente la fase 2, sino la fase 3 y hasta la fase 4, como para que finalmente todo el sector empresarial pueda volver a reactivarse, porque cuesta mucho ahora, teniendo en cuenta los despidos masivos que hay, el nivel económico ya con el que se maneja, la población es extremadamente baja, todo es muy justo, hay muchísimos despidos, ceses temporales de contratos laborales. Le consultamos esto al ministro de Salud, si él daría su visto bueno o no a esta propuesta del sector empresarial y si de este punto el presidente de la República pidió el respaldo a las demás autoridades de los poderes del Estado. Esto es lo que respondió y escuchemos lo que decía Julio Mazzoleni al respecto. En esta reunión de la cumbre de poderes, ¿se planteó adelantar las fases de esta cuarentena inteligente, teniendo en cuenta que el desempleo, la situación económica está golpeando, azotando con muchísima fuerza a nuestro país? ¿Y cuál fue su respuesta al respecto? Sí, no hubo un planteamiento específico desde los otros poderes, pero sí desde nuestro informe hemos mencionado que estamos trabajando con otros sectores que aún no fueron incluidos en la primera fase. Tenemos mesas de trabajo con varios de ellos. En algunos casos existe una factibilidad de poder adelantar fases. Ahora, aquí lo que no hay que perder de vista es cuál es el concepto a partir del cual se crea este plan y que tiene que ver con subordinar todo esto a criterios sanitarios. Ahí aquellos que tengan menor riesgo, que puedan adherirse mejor a los protocolos. Y en esta primera etapa hay un espectro, como decía yo, desde la cuarentena estricta hasta no hacer nada, y la idea es recorrer ese camino gradualmente. Entonces la primera etapa son todas las cosas que ya he mencionado como parte de la primera fase. Nosotros estamos abiertos, pero el compromiso, las cuestiones económicas que naturalmente son muy atendibles y que también impactan enormemente en el sector salud, tienen que siempre subordinarse a esos conceptos, porque la idea es, nosotros tenemos, primero se han salvado muchas vidas, ahora reintegrarnos, jugar este segundo tiempo donde nos reintegramos a la parte económica, vuelvo a decir, es más difícil que la primera etapa, porque tenemos que hacerlo con cuidado, porque podemos de otro modo perder todo lo que hemos ganado hasta aquí. La primera etapa de esta cuarentena lo calificó el ministro de Salud como positivo, pero lo que le preocupa es que esta segunda etapa a la que estamos ingresando ya lo estamos haciendo a nivel país un tanto cansados, un tanto preocupados, y esto se vuelve mucho más difícil y mucho más pesado. Ahora con la cuarentena inteligente que se implementó desde el pasado 4 de mayo, hoy lleva tercer día de implementación, se hizo también una pequeña evaluación y Liz Kramer, por ejemplo, la ministra de Industria y Comercio, hablaba de un 58% de la economía hoy está habilitada para poder trabajar. Pero
esos números no son tan así, no son reales, y ella misma lo reconoció porque dijo que ellos se topetan con un problema que es en este caso el consumo. La gente no tiene dinero para comprar, la gente y el que tiene no quiere tampoco soltar el dinero para ir a comprar más que lo justo, lo recontra justo y lo necesario. Entonces ahí es donde se crea un terrible problema económico. Escuchemos lo que explicaba Liz Kramer también sobre este mismo punto, esta misma consulta que le hacíamos al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, pero en este caso lo trasladamos a Industria y Comercio. Escuchemos. Es decir, que se van a respetar las fases a pedido de salud, en este caso, de no adelantar por el momento. Salud nos pidió, y todos los gremios con los que hemos hablado, Salud nos dijo que necesitaban necesariamente 15 días para una evaluación, que previo a esos 15 días no se podía tener no tendría ningún rigor el que podamos adelantar de esos 15 días, que la foto inicial iba a ser contrastada cada día y que nos iba a llevar los próximos 15 días tener para ellos una proyección de acuerdo a las metodologías que ellos utilizan. Por tanto, no era negociable. Claramente lo dijo Liz Kramer, el ministro de Salud les dijo a ellos en la Cumbre de Poderes, no es negociable. Denme 15 días para evaluar esta cuarentena obligatoria y después vamos a analizar si liberamos las demás fases o no. Hasta el momento se sigue la cuarentena obligatoria en la fase 1 y las demás fases están en espera. No descartan de que eso se pueda llegar a liberar, pero les dice el ministro de Salud, denme 15 días de tiempo. Hoy con el tercer día no puedo todavía evaluar, dejemos correr día a día, evaluemos cómo van los casos de infección en el país con el COVID-19 y después veremos. Le dejó ahí una ventanita abierta al Ministerio de, en este caso, Industria y Comercio, al sector empresarial. Y sin duda alguna, hablábamos también con el ministro de Hacienda sobre la asistencia de Putuvo. Muchísimos problemas ya atravesó el gobierno para asistir a la población con la asistencia, en este caso del programa Ñangarecó, que lo hacía la Secretaría de Emergencia Nacional. Y hoy ese mismo problema está atravesando también el Ministerio de Hacienda con otra asistencia, otro programa, en este caso es de más de 500.000 guaraníes para todas estas personas que quedaron desempleadas y todo ese sector bastante golpeado que hoy ya prácticamente no tiene dinero en el bolsillo para ir al supermercado y comprar, por ejemplo, cosas para la casa, de consumo principalmente, que es la prioridad hoy. Entonces le preguntábamos sobre este programa específicamente y qué dijo el ministro de Hacienda. Atención, señora, señor, todos los que no cobraron todavía PTU y que se postularon lo van a hacer, y ahora explica cuál va a ser la metodología y quiero que presten atención a esto, por favor. Todos van a recibir, las que no están pudiendo recibir es porque no tienen la billetera, entonces se está trabajando y yo creo que hoy ya están empezando a recibir con un software diferente que les permita recibir solamente con la presentación de la cédula en los lugares que tienen la provisión de los bienes y servicios, ¿verdad? Pero todos los que están habilitados van a recibir de alguna manera o de otra, ¿verdad? El PTU ha llegado ya a más de 1.100.000 paraguayos. Hasta el viernes había 100.000 paraguayos en esas condiciones que estaban habilitados a cobrar, pero por alguna razón el sistema utilizado no les llegaba, entonces tampoco queremos hacer la entrega vía efectivo porque es muy riesgoso, pero sí encontramos una solución en esa forma que te dije. Yo creo que va a haber, ya está un programa abierto que va a permitir que con la cédula puedan cobrar. 30.000 personas están en ese camino hoy. ¿Y cuándo va a iniciar una segunda etapa La segunda etapa empezamos a empezar después del 15 para poder terminar el segundo pago a fin de mayo. Sobre eso también en la Cumbre de Poderes, ¿de qué se habló? Ya se habló de una reactivación económica. ¿Qué hacemos, señoras y señores, después de esto? El gobierno necesita inyectar también más dinero y no se descartó
llegar a préstamos internacionales nuevamente, pero hasta el momento esa todavía no es una opción, decía Benigno López. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, estuvo también en esta cumbre de poderes y justamente él es el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para hacer negociaciones entre estos dos poderes del Estado. Y él que decía que para la reactivación económica se tiene pensado una reunión con los parlamentarios. Escuchemos lo que explicaba el vicepresidente de la República. Desde el Ejecutivo hemos tomado la decisión de solicitarle al Congreso Nacional una reunión informativa tanto con los diputados y los senadores y también para comenzar a encarar la segunda etapa de lo que es esta pandemia que va a significar la reactivación económica. De manera que vamos a irnos al Congreso a comunicar todo lo que se está haciendo hasta este momento desde el Poder Ejecutivo y además ya hablar de la segunda etapa que va a ser la reactivación económica. También se habló, entre otras cosas, recordarán ustedes que tienen que venir más connacionales de diferentes países del mundo. Ahora, por ejemplo, vienen de la Argentina y nuestro gobierno no sabe qué hacer con ellos porque tienen que guardar cuarentena. En este caso, se tienen habilitados los albergues militares. ¿Qué es lo que se plantea ahora? Se abre una pequeña ventanita también para el sector hotelero y darle un respiro a ellos. ¿Por qué? Porque se pretende desde el gobierno pagarle al sector hotelero para que las personas puedan realizar la cuarentena obligatoria a todos los connacionales que ingresen a nuestro país y de esa forma tratar de mover también un poquitito la economía de este sector. Y por ejemplo, Sara llega de Argentina y vive en Villeta, entonces se ve un hospedaje hacia su zona. Por ejemplo, Roberto Coronel llega de la zona él es de San Lorenzo y se busca llegar también en un hospedaje hacia su zona. Entonces no se da tampoco ese desarraigo y así se busca mover un poquitito más la economía. Esa es una de las alternativas que Julio Mazzoleni, ministro de Salud, también hoy habló durante esta conferencia de prensa. Roberto, Sara, audiencia.